pero hay un artículo que garantiza el derecho a reunirse y manifestarse pacíficamente en lugares privados y públicos sin permiso previo. Permiso, vengo a su casa, va a hacer una reunión o es una manifestación. Se va a producir un problema práctico cuando alguien llegue a un determinado lugar y diga, mire, estoy ejerciendo este derecho. No, usted está usurpando. No, yo estoy ejerciendo mi legítimo derecho porque la Constitución me garantiza la posibilidad de reunirme en su propiedad sin permiso previo. No, ¿sabes lo que pasa, Mónica? Yo creo que hay muchas preguntas que no van a tener respuesta. Se elimina el estado de emergencia, se rechazó crear la Defensoría de las Víctimas, se le quita el carácter militar a Carabineros, le van a quitar el uniforme a Carabineros. Y podríamos seguir mencionando más. El concepto de orden público no está mencionado en el borrador de nueva Constitución. Yo invito a que hagan ese ejercicio. Pero cuidado, cuando usted pone el derecho a compensación para un preso, es decir, si un juez decreta la prisión preventiva de un violador de menores y después no logra acreditar la condena por un conjunto de elementos, vamos a tener que pagarle por cada día que estuvo preso. Eso es inaceptable. El preso, digamos. Y por tanto podría alguien eventualmente, porque uno de los derechos que otorga la ciudadanía es la posibilidad de ser candidato, y podría ser candidato. ¿Pero cómo ser candidato a alguien de la cárcel? Bueno, eso se planteó en la discusión y algunos no quisieron entenderlo. Lo más delicado, a mi entender también, es que se eliminó, nuevamente por una especie de obsesión extraña, que yo desconozco la razón, la inhabilidad para ser candidato o ser funcionario público a alguien condenado por terrorismo. Por terrorismo. No estamos hablando del conflicto, no. Claro, porque ellos van a poder postular a cargos públicos y a cargos de elección popular. Se creó la justicia indígena. Esto quedó absolutamente abierto, no hay norma transitoria, así que aplica inmediatamente si se llega a aprobar la nueva Constitución. Y lo que yo creo que va a suceder es que si se llega a aprobar este texto constitucional, al día siguiente vamos a tener a todos los abogados defensores de imputados por narcotráfico, robo de madera, terrorismo en la macrozona sur, pidiéndole a los juzgados de garantía su incompetencia para que lo juzgue el lonco. Eso va a ocurrir, porque eso es lo que habilita la nueva Constitución, que lo juzgue el lonco. Entonces nosotros no estamos redactando un programa de gobierno, ¿no? Estamos redactando una constitución que apela evidentemente a larga data. Una de las críticas es que en muchos aspectos se parece a un programa de gobierno. Yo difiero un poco de eso porque lo que estoy tratando de expresar tiene que ver con que es un entramado que evidentemente apunta a varias dimensiones, entre las que estaba mencionando. Y bueno, y respecto a lo que mencioné al convencional, hay que ver lo que dice el Pleno, ¿no? Estas son las aprobaciones de la Comisión de Armonización y falta, por supuesto, la deliberación y lo que el Pleno de la Convención decida, y ahí, por supuesto, hay diferencias también de opiniones y que yo creo que ese derecho es algo que evidentemente responde a lo que la ciudadanía está preocupada. Ahora, yo diría, primero, creo que es un avance que la seguridad sea considerada como un derecho, en el capítulo de derechos fundamentales. Creo que la redacción es insuficiente, porque deja amarrado de manos al presidente o presidenta de la República como conductor solo al ámbito de prevención. Es decir, se le quita todas las potestades en materia de control, para decirlo fácil. Este operativo que vimos hace unos días atrás en MEX, por ejemplo, alguien podría cuestionarlo. Y alguien me dice, no, es que eso está en el capítulo del Ministerio Público. Cuidado, el Ministerio Público solo participa de la seguridad una vez que el delito se ha cometido. Pero antes la prevención y el control... ¿Qué dices tú que queda sin prevención y sin control? Porque solo con prevención, porque cuando uno lee el artículo 53, el que establece esto, señala solo la prevención, porque le borraron en la Comisión de Armonización lo relativo al control y la persecución penal. ¿Por qué se saca eso? Bueno, yo creo que hay una pequeña obsesión de algunos, digamos, de reescribir las cosas y de ir sacando, porque entienden, creo yo, el concepto, es que todo lo que parezca control es como represivo, y cuando en realidad, sin seguridad no hay libertad. Segundo aspecto, la eliminación del estado de emergencia es de los elementos más preocupantes que puede tener este texto constitucional. Hoy los presidentes tienen 4 instrumentos: estado de asamblea, estado de sitio, estado de catástrofe, estado de emergencia. 3 de los 4 se mantienen y se elimina el estado de emergencia. Es decir, el presidente Boric, a partir del 4 de septiembre, si se aprueba el texto constitucional, no va a poder hacer lo que pidió ayer al Congreso, que es la ampliación del estado de emergencia. Y tercero, en materia de orden público, se dice poco, pero hay un artículo que garantiza el derecho a reunirse y manifestarse pacíficamente en lugares privados y públicos sin permiso previo. Permiso, vengo a su casa, va a hacer una reunión o es una manifestación. Se va a producir un problema práctico cuando alguien llegue a un determinado lugar y diga, mire, estoy ejerciendo este derecho. No, usted está usurpando. No, yo estoy ejerciendo mi legítimo derecho porque la Constitución me garantiza la posibilidad de reunirme en su propiedad sin permiso previo. Es un problema que es mal redactado. Entonces, cuando uno advierte estas discusiones, él dice, no, lo que pasa es que esto es más conservador. Y no tiene que ser conservador, tiene que hacerse cargo de la realidad. ¿Eso no lo pudieron cambiar en la organización? No. La mala redacción, eso quedó. Hoy la inseguridad, como tú decías, es el principal problema de la gente. Se requieren instrumentos para que los gobernantes, cualquiera sea del color político, tengan las atribuciones para poder brindar seguridad. Porque sin seguridad, insisto, la libertad, sobre todo la gente que tiene menos, se ve más afectada. Yanis, ¿por qué había que sacar el estado de emergencia? Es que yo creo que es una pregunta interesante en el sentido de preguntarnos hoy día cómo el estado de emergencia ha solucionado este problema de fondo, ¿no? Yo creo que esa es una discusión que nos tenemos que hacer, porque claro, estamos diciendo cómo vamos a sacar esta facultad, pero la pregunta es, ¿de qué manera esa facultad hoy día del presidente de la República ha
funcionado, O sea, ha permitido es objetivo. ha permitido que eso se... Porque no solamente hoy día, como vuelvo a lo que hablamos hace un rato atrás. O sea, la propia ministra del Interior ha evaluado positivamente la baja de edición. Pongamos un hecho objetivo. El presidente de la República y la ministra del Interior ha dicho que con el estado de emergencia se redujeron en 42% los atentados. ¿Es suficiente? No es suficiente. Pero por Dios, es una herramienta para que el presidente de la República, elegido con millones de votos, pueda controlar el terrorismo. Sí, a lo que voy es que el debate constituyente nos exige avanzar en eso. Es decir, ¿de qué manera vamos a dar un camino efectivamente a solucionar este problema? Porque evidentemente... ¿Cómo se soluciona el problema eliminando el estado de emergencia? Porque yo lo ¿Por qué ese sería el camino? O sea, lo que yo planteaba hace un rato tiene que ver con el diseño, ¿no? El tema, cuando hablábamos hace un rato atrás del tema de preventivo, evidentemente en casos de delincuencia en esta materia, la prevención y el tema de la comunidad, que es un poco lo que la norma que yo también espero que se pueda revisar en el Pleno, apunta mucho a esto, de salir de lo individual, ¿no? Sino también poner los elementos colectivos que van a apuntar a efectivamente avanzar en la sensación de Claro, sí, seguridad. evidentemente que probablemente la delincuencia tiene problemas de fondo, de largo aliento, que hay que solucionar, ¿no es cierto? Pero los estados de emergencia y las herramientas son para, como quien dijera, no sé, la aspirina para controlar la fiebre, digamos, una cosa así. O sea, lo que pasa en la práctica es que con el estado de emergencia, el presidente de la República puede limitar ciertos derechos, por ejemplo, la libertad ambulatoria, para poder focalizar, digamos, determinada acción. Puede permitir la participación de las Fuerzas Armadas. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Si a mí lo que me preocupa es que aquí hay una especie como de obsesión de decir, no, esto es en contra del pueblo mapuche. Perdóneme, ¿y qué pasa si el día de mañana tenemos una célula de Al-Qaeda aquí en Chile? O del IRA, o de la ETA aquí en Chile. Bueno, ¿cómo va a reaccionar el presidente de la República? Cualquiera sea el color político. Hay que pensar que una constitución tiene que tener vocación de estabilidad y tiene que darle a la gente que elija a los ciudadanos las herramientas para controlar el aspecto como el terrorismo. Bullero. No, ¿sabes lo que pasa, Mónica? Yo creo que hay muchas preguntas que no van a tener respuesta. Se elimina el estado de emergencia, se rechazó crear la Defensoría de las Víctimas, se le quita el carácter militar a Carabineros, le van a quitar el uniforme a Carabineros. Y podríamos seguir mencionando más. El concepto de orden público no está mencionado en el borrador de nueva Constitución. Yo invito a que hagan ese ejercicio. ¿Y por qué no tienen respuesta a estas preguntas? Se sacó y se quedó solamente seguridad pública. No existe orden público y es una función relevante de la fuerza policial, controlar cuando las manifestaciones se vuelven violentas. Para eso estas fuerzas especiales. ¿Y por qué no tienen respuesta a todas estas preguntas? Es que esto yo creo que es importante. Porque aquí lamentablemente nos farreamos la oportunidad de lograr un gran acuerdo en materia de seguridad y orden público. Aquí necesitamos una política de Estado. La Convención Constitucional era la oportunidad y nos farreamos esa oportunidad y terminó prevaleciendo el relato octubrista de justificar la violencia, de decir que los delincuentes son siempre víctimas de la injusticia social y de que siempre que actúa Carabinero hay represión. Entonces, y toda esa filosofía, ese relato, quedó plasmado en el borrador de nueva Constitución y las consecuencias podríamos seguir. Son muchas las normas que terminan debilitando la capacidad del Estado para enfrentar la delincuencia y mantener el orden público. ¿Estás de acuerdo, Yanis? Es que, a ver, yo creo que evidentemente el haber puesto a la policía hoy día, a Carabineros, como con esta característica de civil, tiene todo un sentido. Yo creo que es importante hoy día poner sobre la mesa que la institución de Carabineros evidentemente tiene una deslegitimación importante de la ciudadanía también. Es lamentablemente, porque yo la verdad lo lamento que sea de esa forma, porque la policía debería ser todo lo contrario, pero lamentablemente tiene características de corrupción, tiene características de vinculación a violación de los derechos humanos que evidentemente generan una tensión. Yo creo que nadie podría hoy día decir que no es una institución que necesita ser mejorada. Yo creo que en ese sentido, avanzar en esta idea de sacar este carácter militar tiene un sentido profundamente coherente con lo que está haciendo la Convención hoy día. Y el otro problema es el que tú mencionaste, el estatuto de los presos. Hay un estatuto de los presos, pero no hay un estatuto de las víctimas. Entonces resulta que aquí se confunde, creo yo, porque tenían en la cabeza la lógica de los presos de la revuelta. Pero cuidado, cuando usted pone el derecho a compensación para un preso, es decir, si un juez decreta la prisión preventiva de un violador de menores y después no logra acreditar la condena por un conjunto de elementos, de la misma cual, vamos a tener que pagarle por cada día que estuvo preso. Eso es inaceptable, porque además va a poner en tela de juicio el rol del fiscal y el rol del juez. Porque además acuérdese que cuando uno ve la Constitución con una especie de vuelo de dron, digamos, de arriba, uno se va a la Comisión de Justicia. Y esta brillantez que hicieron, que ahora el Consejo de Justicia va a evaluar los jueces cada 5 años. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? A lo mejor van a decir, mire, este juez no le vamos a renovar el cargo de juez porque puso demasiados narcotraficantes en prisión preventiva y hay que pagar mucho. Eso no puede ser, no puede ser. Yo trato de ponerme en el rol de aquellos que lo aprobaron. Más bien los presos de la revuelta uno podrá discutir si sí o si no. Pero cuidado, violadores de menores, asesinos, narcotraficantes, ¿y les vamos a pagar porque estuvieron presos y no se logró condenar? Yanis, ¿eso fue influencia de los presos de la revuelta? Condenar por asociación ilícita es extremadamente difícil. Sí. Y por terrorismo prácticamente imposible. O sea, yo me quería devolver a una afirmación que había hecho Felipe, que me llama la atención, como en esta idea de que el texto constitucional debilita a las policías, en este caso a Carabineros de Chile. ¿Cómo va a ser, Felipe, debilitar la institución que tenga un sentido irrestricto a los derechos humanos? ¿Cómo va a ser debilitar que la policía ya tenga perspectiva de género? ¿Cómo va a ser
debilitar la institución cuando estamos creando una oportunidad de que nuestro país efectivamente pueda confiar en la policía. ¿Y qué pasa con los derechos fundamentales de las víctimas, por ejemplo? ¿Por qué no se pudo aceptar esa moción de la derecha que decía que se le diera un servicio a víctimas? O sea, yo conozco montones de víctimas de delitos que quedan muy traumatizadas y que mucha gente no tiene ni siquiera dinero para sus defensas. Entonces, yo digo, ¿por qué no se puede ayudar a esas personas? Es que yo entiendo que eso está cubierto con el tema del Ministerio Público. O sea, eso es la lectura que, al menos, bueno, que el Pleno de la Convención también resuelve. Entonces, yo creo que evidentemente hay lecturas distintas, pero tampoco creo que haya una idea como de en una parte queda como protegida la persona que es afectada por un delito violento. O sea, en todo el aparataje de lo que se aprobó en la parte de justicia, evidentemente sí hay una protección hacia las víctimas. Creo que, a mi juicio, sí está cubierto. Se aprobaron varias normas que yo celebro, que limitan el uso de la fuerza de la policía y la adecuan a estándares de derechos humanos. Bienvenido sea. Pero esto queda incompleto si tú no incluyes la legítima defensa. Y la legítima defensa se propuso en el Pleno y se rechazó, nuevamente por un sesgo, porque la legítima defensa hoy día es una herramienta fundamental. Hoy día los carabineros están siendo baleados. Yo fui al funeral el día lunes del cabo segundo David Florido Cisterna en Quilpué, en nuestro distrito. Sí, de hecho, y el padre de este carabinero dice, su hijo falleció porque no se atrevió a usar el arma de servicio, porque si no los sumarían, los destituyen, se querellan contra ellos. Entonces colocamos a las policías en un dilema de o me destituyen o muero. Evidentemente vamos acorde a lo que la ciudadanía está esperando también, ¿no? Pero evidentemente es un problema... De acuerdo a la encuesta pide que el orden público pide más carabineros, se sienten abandonados. Es que no son cosas excluyentes. Yo creo que evidentemente hoy día también hay una distribución desigual, ¿no? ¿Cuántos carabineros hay en ciertos lugares de nuestro territorio? ¿Cuántos carabineros hay en otros lugares de nuestro territorio? O sea, la desigualdad en nuestro país se expresa de distintas maneras. Pero y también se gana en orden público quitándole a carabineros la posibilidad de defenderse, de disparar en legítima defensa. Es que a lo que voy es que nosotros como convencionales... Porque además ya es reconocido la cantidad de armas que están en el país. De hecho, el propio presidente anunció control total de armas. Entonces ya no es que el carabinero esté peleando contra un delincuente que está desarmado, digamos, sino que están todos fuertemente armados. Claro, eso es lo que voy, es que nosotras y nosotros como en el borrador de nueva Constitución teníamos también ese desafío, ¿no? Como a lo que vuelvo al comienzo de esta discusión. ¿De qué manera vamos a generar una institucionalidad? ¿De qué manera vamos a generar ese camino para resolver el problema de fondo? Porque hoy día, evidentemente, de hecho, el gobierno anterior también uno de los focos era el tema de la delincuencia. ¿Y cuáles han sido los avances significativos para las personas que nos están escuchando hoy día en esa materia? Porque no es algo que está ocurriendo ahora. Estamos hablando de pero es un problema que ocurre en nuestro país, que no va a ocurrir, es algo que está ocurriendo y que viene ocurriendo hace mucho rato. Entonces también la pregunta es, ¿de qué manera las instituciones se han hecho cargo de esto y de qué manera el texto fortalece esas instituciones? Yo creo que es la pregunta que se están haciendo mucho en su casa. Y por eso fue que nosotros solicitamos algo que equiparara la cancha. Si alguna parte tú tienes la defensoría evidentemente de los delincuentes. La defensoría que se encarga de la defensa de los obviamente, delincuentes, porque pero también tiene que estar la otra parte. Claro, porque nadie defiende a las víctimas también. Nadie defiende a las víctimas. Si es cosa de preguntar, yo soy abogado, me dedico a algunas cosas desde este punto de vista, de hecho hago clases del tema, y una de las grandes cosas que te dicen es, ¿por qué es tan desigual? ¿Por qué al delincuente tú le tienes una defensoría pagada por el Estado y la víctima tiene que sacar de su bolsillo para pagar eso? Creo que ahí es un profundo error. Entonces, en ese sentido quedó absolutamente desproporcionado el texto. Parejo el hecho del artículo 370 que habla de la integración. Porque no solo habla de reinserción social, sino que de integración. Sí, se integra, porque actualmente ahora, con este texto, en caso de aprobarse, un narcotraficante puede ser candidato y puede ser presidente de la República. Creo que eso es inaceptable. ¿Cómo ser candidato de alguien desde la cárcel? Bueno, hemos tenido candidatos desde el extranjero, que nunca llegaron. Pero desde la cárcel como que no había escuchado yo. Claro, lo que pasa es que se modificó el capítulo relativo a la ciudadanía. Entonces, la ciudadanía, que la gente no se confunda, no es que dejen de ser chilenos, es que pierden sus derechos ciudadanos. Derechos ciudadanos. Políticos, sus derechos políticos. Antes, con una condena pena fictiva, perdías los derechos políticos. Hoy día no los vas a perder, el preso, digamos. Y por tanto, podría alguien eventualmente, porque uno de los derechos que otorga la ciudadanía es la posibilidad de ser candidato. Y podría ser candidato. ¿Pero cómo ser candidato a alguien de la cárcel? Bueno, eso se planteó en la discusión y algunos no quisieron entenderlo. Lo más delicado, a mi entender también, es que se eliminó, nuevamente por una especie de obsesión extraña, que yo desconozco la razón, la inhabilidad para ser candidato o ser funcionario público a alguien condenado por terrorismo. Por terrorismo. No estamos hablando del conflicto, no. Claro, porque ellos van a poder postular a cargos públicos y a cargos de elección popular. Pero yo te quería preguntar de lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Qué lógica tiene que una persona que está en la cárcel pueda postularse a un cargo público? Es que más allá de eso, el objetivo de la norma tiene que apuntar al tema de los derechos políticos, ¿no? Creo que ese es uno de los avances en materia específicamente de este tema, que apuntaba a eso, ¿no? Que las personas que evidentemente no pierdan todos sus derechos, ¿no? Se creó la justicia indígena. Esto quedó absolutamente abierto, no hay norma transitoria, así que aplica inmediatamente si se llega a aprobar la nueva Constitución. Y lo que yo creo que va a suceder es que si se llega a aprobar este texto constitucional, al día siguiente vamos a tener a todos los abogados defensores de imputados por narcotráfico, robo de madera, terrorismo en la macrozona sur, pidiéndole a los juzgados de garantía su incompetencia para que los juzgue el lonco. Eso va a ocurrir.
porque eso es lo que habilita la nueva Constitución, que lo juzgue el lonco. ¿Están todos de acuerdo con eso? Porque en qué va a consistir la potestad, la atribución de la justicia indígena no está escrito. Cortito, eso sí, porque nos queda poco. Este es un tema que se lo advertimos a la Comisión de Justicia. Le dijimos, es muy importante. ¿Y qué nos decían ellos? No se preocupe. Es que en el bloque 2 viene eso, después en el bloque 3, después no, el Pleno, después la Comisión de Armonización, pues ya no existe. No hay límite a la justicia indígena. Podría ser, no sabemos si va a ser para temas de vecindad, a conflictos entre comunidades y personas no originarias, o bien para temas penales, no sabemos.